Cada vez que veo a alguien calentando de esta manera, esta es mi reacción. Este es sin duda el peor calentamiento que puedes realizar en tu práctica y te voy a dar 3 razones para ello. Lo primero es que este ejercicio se vende normalmente como algo para soltar la cintura y la realidad es que no estamos movilizando la cintura para nada. La cintura es la relación entre los hombros y la cadera. Si yo quiero mover la cintura, los hombros deben tener una orientación diferente a la que tiene la cadera. Cuando estamos haciendo este ejercicio de esta manera y llevo el peso a una pierna pero miro en la dirección opuesta, mis hombros y mi pelvis están en la misma orientación, con lo cual no tengo ningún movimiento de cintura. Si te dicen que estás relajando la cintura cuando haces este ejercicio, el segundo motivo es un motivo completamente práctico. Cuando hacemos una preparación para nuestra práctica, los ejercicios nos deberían llevar hacia el tipo de trabajo que vamos a realizar. Cuando estamos practicando Tai Chi, todos los movimientos se basan en lo que se llama el recorrido de la cadera. El recorrido de la cadera es el movimiento natural de la relación entre la pierna y la pelvis cuando cambiamos los pesos. Si yo estoy con el peso repartido entre las dos piernas, mi pelvis mira al frente. Si yo empujo con una pierna, la pelvis se orientará por el tipo de estructura que es una bola que inserta en una esfera hueca. Si esta pierna quiere recibir el peso, va a producirse un pliegue y mi pelvis mirará en la dirección de la pierna que tiene el peso. Cuando estoy en el frente, miro al frente y cuando estoy en el otro lado, miro al otro lado. Esto me permite tener estructura, me permite ponerme detrás de la fuerza y canalizar la energía hacia la pierna contraria. Esto lo vamos a hacer con todas las posturas. Da lo mismo que sea un caballo, que sea un paso de arco, en movimientos como empujar cepillando la rodilla, cola del gorrión, voy hacia adelante, miro al frente, cuando cambio, miro a la diagonal. Un error muy claro sería tratar de hacer la cola del gorrión mirando al frente, o sea, con el peso en el frente y mirando hacia el otro lado, y luego venirme y estar con el peso atrás y la cadera mirando al frente. Por lo tanto, nuestros ejercicios de preparación para la práctica no queremos que nos entrenen a cometer los errores fundamentales que tendríamos que evitar en las formas. Esto es mucho más importante todavía si vamos a hacer trabajo de parejas. Si alguien me da una fuerza y tengo que recibirla, la única manera de poder canalizar esa fuerza hacia el suelo es permitiendo que el recorrido de la cadera derive la fuerza de manera natural a esa pierna. Si yo pongo mi pelvis hacia el frente, aquí se crea un vacío sobre el que no puedo recibir esa fuerza. De la misma manera, si yo quiero hacer fuerza hacia adelante, el movimiento de mi pelvis me ayudará a enfatizar esta fuerza hacia adelante. Pero si yo estoy llevando la pelvis hacia el otro lado, no me permite sacar el movimiento. Con lo cual, a niveles prácticos, hacer el ejercicio de esta manera no me está ayudando en nada a lo que voy a querer hacer luego en mi práctica posterior. Con lo cual, si empiezas a hacer esto antes de tu práctica. Y el tercer motivo, y posiblemente sea el más importante, es que si yo estoy haciendo el giro y no estoy sacando la rotación ni de la cadera ni de la cintura, alguien tiene que estar pagando ese peaje. Y el que lo va a estar pagando es los tobillos y, peor todavía, las rodillas. Cuando yo hago este movimiento de esta forma, las rodillas, fíjate cómo claramente tienden a entrar hacia adentro. La rodilla es una articulación que está diseñada para la flexoextensión, con lo cual cualquier movimiento que va hacia adentro o hacia afuera está produciendo un sobreesfuerzo que nos puede llevar a irritaciones o, muchísimo peor, a lesiones. Con lo cual, cada vez que estás haciendo el ejercicio de esta manera. Bien, y sin embargo este ejercicio es muy popular. Si se ha hecho popular es porque tiene que haber alguna manera de hacerlo correctamente. La única diferencia que tenemos que aplicar a este ejercicio es hacia dónde miramos cuando cambiamos el peso. En vez de llevar el peso al lado contrario al que miro, lo que tenemos que hacer es llevar el peso hacia el lado hacia el que voy a mirar.
Si yo cambio el peso hacia la pierna que está mirando, estoy permitiendo que se produzca el recorrido de la cadera, permitiendo que mi rodilla esté alineada. Y además, al terminar el movimiento de cadera, si seguimos por la inercia llevando los brazos, estoy permitiendo que se produzca un giro de cintura. Hecho de esta manera, este ejercicio es perfectamente válido para relajar y para empezar nuestra práctica de Tai Chi o de Qigong. Espero que te hayan ayudado estas reflexiones y que te ayuden a mejorar tu técnica. Y que si algún día en el futuro ves a alguien haciendo esto, espero que te haya gustado este vídeo. Déjame abajo en los comentarios lo que piensas sobre él. Si estás de acuerdo, si te llama la atención, si piensas que de la otra manera tiene algún valor, cuéntamelo, porque a lo mejor me convences. Nos vemos por aquí en otro vídeo.